Gracias, señora presidenta. Estamos hoy debatiendo aquí la modificación de la Ley de Estabilidad fundamentalmente por un error de previsión del Ministerio de Hacienda que preside el señor Montoro, que dirige el señor Montoro, pero consideramos que estamos, en cierta medida, ante una oportunidad política para revisar la propia ley que traemos aquí a debate. Por eso, para nosotros es importante situar este debate desde el primer momento en buen foco. Estamos hablando de la Ley de Estabilidad, estamos hablando de un principio que se ha intentado inculcar y que se ha intentado institucionalizar a máximo rango legal, como es la Constitución, desde hace ya mucho tiempo. Nosotros estamos hablando de la Ley de Estabilidad, pero la estabilidad ya se había intentado introducir en todas las disposiciones institucionales de la Unión Europea. Lo hemos recordado porque, aunque muchos no estuviéramos aquí, en esta misma Cámara se debatió el Tratado de Maastricht, 1992, se debatió hace mucho menos el Pacto Fiscal, 2012, y se debatió también el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, 1997, todos cortados por el mismo patrón: institucionalizar una ideología, una determinada forma de pensar la política y una determinada forma de limitar la capacidad del Estado de intervenir en la economía. Esto es de lo que estamos debatiendo. Estamos debatiendo de cómo esta Ley de Estabilidad fue la consecuencia de la modificación del artículo 135 que se hizo en el año 2011 por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular. En realidad, esta Ley de Estabilidad era reiterativa porque la propia estabilidad estaba, como decía ya, presente en los tratados institucionales. Lo que hemos aprendido durante décadas es que estas leyes, estas normas, estas reglas son bastante variables, son arbitrarias. Durante las últimas décadas y hasta empezar la crisis, la estabilidad fue algo cumplido al 100% por el Gobierno de España, pero fue, en cambio, incumplido por determinados gobiernos como el de Alemania, en 4 ocasiones, o el de Francia, en 3 ocasiones. Pero como eran poderosos, eran gobiernos poderosos, gobiernos ricos, no tuvieron sanción ninguna. Ese era el comportamiento de la estabilidad hasta el momento que se aprobó esta ley que venimos hoy a modificar. Sin embargo, en una paradójica decisión, el Gobierno del Partido Socialista en el año 2011 se adelantó al pacto fiscal e incorporó una modificación en la Constitución de la que se deriva la ley que hoy venimos aquí a debatir. Una imposición, no nos olvidemos, del capital financiero alemán que se hizo fundamentalmente para proteger a los acreedores internacionales. Los mismos acreedores internacionales que durante la burbuja inmobiliaria habían prestado a constructores y a grandes empresas, se habían enriquecido gracias a la burbuja y a la especulación y que, sin embargo, en ese momento prefirieron incluir en la Constitución española la prioridad absoluta del pago de los intereses de la deuda por encima de cualquier servicio público. La Ley de Estabilidad es la continuación directa e inmediata de esa misma normativa. Por lo tanto, esa misma ley que hoy tenemos la oportunidad de modificar es la misma ley que establece que hay una prioridad absoluta por parte del Estado a pagar antes los intereses de la deuda que la sanidad, la educación, las prestaciones sociales. Por lo tanto, la intervención que me ha precedido es una intervención hipócrita al hablarnos en voz de los derechos sociales, de la sanidad y de la educación, cuando es precisamente el conjunto de la ley la que está restringiendo la capacidad de hacer la política y la economía de otra forma. Pero es que esta ley tiene unos efectos absolutamente perjudiciales, porque limita la capacidad del Estado, porque afecta a las partidas presupuestarias más sociales, porque en la medida en que afecta a las comunidades autónomas que sostienen fundamentalmente ese gasto social, es precisamente ahí donde más daño hacen en la sanidad y en la educación, en las prestaciones sociales. Pero esto no es nuevo. Esto ya lo sabía el Gobierno del Partido Popular cuando hizo el programa de estabilidad y reconoció que la sanidad, la educación y las prestaciones sociales iban a ser las que más iban a sufrir. Es más, sabemos perfectamente qué significa afectar a las prestaciones sociales. Significa aumentar la precariedad de la vida en nuestro país. En nuestro país, ahora mismo, hay 3.700.000 personas que cobran menos de 300 euros al mes. Son 700.000 personas más que en el año 2011. Significa esto que la política económica del Partido Popular, cuya columna vertebral es la ley que hoy modificamos, no solo no está sirviendo para recuperar la economía, sino que está sirviendo para incrementar las desigualdades y la precariedad vital de la gente. Y hablamos de una ley de la estabilidad que únicamente contempla el dogma neoliberal según el cual lo importante, lo más importante, lo prioritario es acabar con el déficit por encima de cualquier otra consideración. Nosotros decimos que el déficit es una herramienta, no es malo de por sí, pero puede ser fatal. Depende del origen de lo que genera ese déficit. Pongo un ejemplo muy sencillo de entender.
No es lo mismo el déficit que proviene de aeropuertos sin aviones, de bancos sin dineros o de las indemnizaciones a Florentino Pérez y su empresa Castor, que no genera ningún tipo de actividad económica, que el déficit que se deriva de las inversiones, del estímulo económico, de las inversiones para generar empleo. El segundo es el que nosotros creemos que es necesario. El primero es al que nos ha acostumbrado el Partido Popular durante las últimas décadas, algo que abunda aún más en la necesidad de cambiar la política económica y al Partido Popular. En nuestro país estamos aún muy lejos de la media de la zona euro en sistema fiscal. Esta ley de estabilidad lo que hace es caminar en el sentido contrario al que deberíamos transitar. Estamos 8 puntos por debajo de la media de la zona euro en ingresos públicos sobre el PIB, 6 puntos menos en gasto público sobre el PIB. Muy lejos, y esta ley de estabilidad lo único que hace es empeorar el problema. La intervención que me ha precedido ha hablado de recuperación económica, una recuperación económica fundamentalmente restringida al ámbito macroeconómico y absolutamente dopada por factores externos, la devaluación del euro, la depreciación, deterioro de la moneda, los precios del petróleo absolutamente bajos y especialmente, muy especialmente, las inyecciones multimillonarias del Banco Central Europeo, que, como ustedes bien saben, el Banco Central Europeo inyecta al sistema financiero la cantidad de 80.000 millones de euros al mes al sistema financiero para mantener tranquilos a los inversores internacionales. Esos son los factores que explican las pequeñas variaciones de ese crecimiento económico, que no se traslada a los beneficios sociales, ni a la mayoría social, ni a la gente trabajadora, sino que, por el contrario, empeoran. Por eso, termino ya. Para nuestro grupo, la alternativa, lo que estamos debatiendo hoy aquí, no es simplemente la flexibilidad de unas comunidades autónomas, porque desde luego que sí. Nosotros estamos a favor de mayor flexibilidad. Lo hemos dicho siempre y lo vamos a defender en las enmiendas que presentaremos a partir del día de mañana. Pero es que no es solo un problema cuantitativo, sino cualitativo. Estamos defendiendo que el déficit no es lo prioritario, que lo prioritario es la vida de la gente con una política adecuada de estímulo de crecimiento económico que, de paso, por cierto, corrija el déficit. Pero no queremos acabar con el déficit dejándonos por el camino a la mayoría social trabajadora de este país. Eso es lo que discutimos hoy aquí, esa es la oportunidad que tenemos y por eso esta ley tenemos que verla como una oportunidad para darle la vuelta entera como un calcetín y eso es lo que vamos a defender desde luego en nuestro grupo. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora portavoz del Partido Popular, tenga usted muy claro que nuestro grupo no tiene intención de salir del mundo occidental, entre otras cosas porque tampoco nos queda muy claro cómo se daría ese mecanismo de salir del mundo occidental. De hecho, nosotros lo que estamos haciendo aquí es un debate sobre la ley de estabilidad. Y nosotros creemos que lo que usted ha hecho en esta intervención es recurrir a lo que se llama la falacia del falso dilema. No una, sino varias veces. La falacia del falso dilema consiste en presentar dos opciones como las únicas alternativas, desechando todas las demás. En esta Cámara hemos visto muchas últimamente. De hecho, hemos visto una recientemente en el Partido Socialista, según la cual había que elegir entre gobierno del Partido Popular o terceras elecciones, cuando en realidad existía la opción de un gobierno alternativo, que ya se encargaron de aplastar como opción política, pero existía la alternativa. Y, señora portavoz del Partido Popular, usted sabe perfectamente que no se trata aquí de hablar de flexibilidad para las comunidades autónomas o de no flexibilidad para las comunidades autónomas. Nosotros estamos de acuerdo en la flexibilidad de las comunidades autónomas. Lo que no estamos de acuerdo es en el marco que ustedes imponen y sobre el que no quieren debatir, a pesar de que este procedimiento habilita ese debate. Porque nosotros no estamos hablando solo de la enmienda que ustedes presentan. Nosotros estamos hablando de la modificación de una ley que es susceptible de cambiar toda coma de esa ley en este procedimiento parlamentario. Así que no se preocupen porque en el término de la flexibilidad de las comunidades autónomas nosotros votaremos a favor de la flexibilidad en las comunidades autónomas, no cabe ninguna duda, pero nosotros estamos debatiendo en este procedimiento la totalidad de la ley de estabilidad como una oportunidad para cuestionar la política económica del Partido Popular, porque le presento algunas alternativas que se me ocurren así a bote pronto. Se podrían quitar las sanciones abusivas que ustedes incluyeron en la ley de estabilidad. No se hace, no lo han presentado. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren. Se podría permitir que las entidades locales y las entidades de las comunidades autónomas pudieran usar el superávit para
cuando lo tuvieran, mejorar las prestaciones sociales, mejorar los servicios sanitarios, la educación. Es más, las entidades locales son las que hacen los servicios públicos más cercanos a la ciudadanía, la recogida de la toma de basuras, la contratación del personal público. Pero ustedes no han incluido eso. Ustedes no han incluido eso porque no quieren, no porque nosotros aceptemos su marco. Podríamos hablar de un programa de estímulo en vez del dogma de la consolidación fiscal, pero no lo estamos haciendo porque ustedes no quieren, porque ustedes nos han intentado traer simplemente una pequeña modificación, pero estamos ante la oportunidad de hablar del conjunto de la ley, aunque a ustedes les pese porque estemos aquí como resultado de un error del Ministerio de Hacienda. Pero los errores también se pagan y uno de los pequeños detalles que vamos a pagar es que tenemos la oportunidad de debatir absolutamente de todo lo que este procedimiento habilita, no de lo que ustedes únicamente quieren situar y que, por cierto, nosotros queremos flexibilidad para las comunidades autónomas. Flexibilidad porque el punto de inicio, que parece que se les ha olvidado, ese punto de inicio que ustedes han demonizado, esos 0,3, lo impusieron ustedes también. Por lo tanto, nosotros somos los que mantenemos la coherencia. La coherencia de que la política económica se puede hacer de otra forma, de que nosotros no nos creemos el dogma neoliberal de la consolidación fiscal, ese dogma con el que ustedes incluso se veían en la intervención precedente, según el cual ante todo está el pago de los intereses de la deuda, ante todo está el acabar con el déficit público por encima de cualquier otra cosa, por encima de la sanidad, de la educación, del empleo público. Ustedes han hablado de algunos datos y, claro, yo no soy partidario en los debates del Congreso de entrar en una guerra de datos, sobre todo porque soy consciente como economista de que los datos y las estadísticas se pueden torturar hasta que confiesen lo necesario. Pero creo que nadie fuera de esta Cámara, incluso nadie dentro de esta Cámara, se cree de verdad que el Partido Popular no ha recortado en sanidad, en educación, en servicios sociales, en empleados públicos y en una serie de partidas sociales. Creo que es imposible que alguien crea el relato del Partido Popular. Nosotros hemos sido coherentes, hemos criticado en todo momento el dogma de la consolidación fiscal y de lo que debatimos aquí es precisamente de si ese es el trayecto y el recorrido más adecuado para nuestra economía. Nosotros decimos que no. Ustedes dicen que sí, es legítimo, pero observen un detalle histórico. La estabilidad está inserta en el entramado institucional europeo desde hace décadas y es esa estabilidad la que nos ha traído la mayor crisis financiera y europea de toda la historia. Y eso creo que es algo que deberíamos tener nosotros muy presentes. Con ese dogma neoliberal, la economía española no solo se resiente, sino que cuando crece pequeño cantidades en términos del Producto Interior Bruto, lo hace o bien por factores exógenos o bien, desde luego, bajo un modelo absolutamente frágil. El año pasado las comunidades autónomas crecieron en términos macroeconómicos, pero lo hicieron propulsado por dos sectores particulares, la construcción y el turismo. Es el modelo de toda la vida, el modelo que nos trajo a la crisis inmobiliaria, el modelo que nos trajo a la crisis especulativa, el modelo que nos ha traído hasta aquí, incrementando, eso sí, la explotación laboral, la precariedad y, en última instancia, las peores condiciones materiales para la vida. Nosotros hemos defendido siempre que hay una alternativa y por mucho que el Partido Popular no le guste, esa alternativa existe. Por lo tanto, salgamos de los falsos dilemas y aceptemos que más allá de la política económica del Partido Popular existe una política económica alternativa. Quizás no les guste, pero nosotros es la que defendemos con igual o sobre todo con mucho mayor rigor de la que estamos viendo en los últimos años de desastre económico por culpa del Gobierno del Partido Popular. Muchas gracias.